Listo. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la revista Icono 67. Es la segunda revista que vamos a presentar en modalidad virtual. En este contexto de pandemia, en un principio no sabíamos hacer estas presentaciones virtualmente o esperar a que volvamos a la vida de antes, pero la pandemia se ha extendido y bueno, pues creo que también hacer la presentación virtual de nuestra revista es una oportunidad también para conectarnos con personas de diferentes países de nuestra región y de otras latitudes que estén interesadas en los temas de los números de iconos. En esta ocasión vamos a presentar nuestro dossier 67, ha tratado el tema sobre desaparición de personas en el mundo globalizado, desafíos desde América Latina. Y bueno, el cronograma que tenemos para el día de hoy es iniciar con la presentación justamente de qué motivó a realizar este dossier de sus dos editoras invitadas, que trabajamos con ellas por 2 años para sacar este número que salió en el mes de mayo. Ellas son Carolina Robledo, ella es colombiana, radicada en México, y también tenemos a la profesora Maye Querales. Un poquito les cuento acerca de ellas. Bueno, Carolina es investigadora de CONACYT en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social CIESAS México. Y Maye Querales, ella está haciendo una estancia postdoctoral en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También queremos agradecer mucho a nuestros dos colegas que han aceptado comentar este dossier desde Colombia y México también. Tenemos como invitado al doctor Juan Pablo Aranguren Romero de la Universidad de los Andes, Colombia, y también a la doctora Jacqueline Garza del Colegio de Jalisco, México. Entonces, la modalidad que vamos a tener para hacer la presentación de este dossier es un poco que nos cuenten Carolina y Maye en unos 10 minutitos sobre sus motivaciones para hacer esta propuesta a Iconos, y luego pues iniciamos con los comentarios de nuestros invitados. Entonces les doy la palabra a Maye y Carolina. Gracias, Jenny. Buenas tardes a todos. Bueno, para nosotros es un gusto presentar este dossier que hemos convocado en el marco de un proyecto de investigación y un proyecto de vida que hemos realizado Mayek y yo junto con otras compañeras, un proyecto de investigación colaborativa y comprometida a largo plazo en torno a la desaparición forzada de personas y, y bueno, es para nosotros realmente un gusto poder cumplir, ¿no?, con este proceso ya que, como tú dices, ya tardó 2 años y bueno, creo que dio resultados muy fructíferos. Quiero agradecer el cuidado editorial de Iconos y tu generosa paciencia y apoyo durante todo este tiempo, Jenny, y también por haber propiciado hoy este espacio de encuentro que, como dices, ¿no?, tiene la virtud de que nos une a pesar de la distancia. Agradecer, por supuesto, también a Juan Pablo y a Jacqueline por su lectura. Estoy segura que sus comentarios van a nutrir también el marco de este dossier. Y a quienes se han conectado hasta el momento. Muchísimas gracias también por estar aquí. Quisiera tomar estos 5 minutitos para contarles un poco desde dónde es que nosotras pensamos este dossier. Bueno, no está de más decir que en América Latina hoy en día, mal contados, en realidad existen 200.000 personas desaparecidas y México es uno de los países que más suma a esta lista, ¿no? México ahorita tiene 73.000 personas desaparecidas, que reúnen las desapariciones tanto de lo que se llama guerra sucia, que en realidad es terrorismo de Estado de los años 70, y las desapariciones más recientes de esto que Dawn María Paley llama guerra neoliberal. Y desde ahí es de donde nosotros empezamos a construir estas preguntas, buscando conceptos, metodologías y modos de hacer ciencia que nos permitieran comprender qué es esto que estamos viendo, ¿no? ¿Qué tipo de desapariciones están ocurriendo en México? Y en este camino que hemos recorrido juntas, pues hemos entendido que habitamos una guerra, aunque históricamente los conceptos que se han creado no sirvan realmente para nombrar este tipo de guerra.
y hemos comprendido también que las desapariciones forzadas que ocurren en México siguen siendo crímenes políticos, aunque intenten confundirnos con discursos que despolitizan estos hechos y nos hacen pensar que son efecto de otra cosa, ¿no? Como dice Rita Segato, no podemos entender la violencia como nos la presentan los medios de comunicación, ¿no? Generalmente como una violencia dispersa, esporádica y anómala, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros justamente es encontrar esos patrones y reconocer algún sentido en torno a esa violencia que parece tan difusa. Es importante mencionar también que compartimos con América Latina una historia común de desapariciones forzadas, una historia muy lamentable además, y que promueve pues, la comprensión no solo del crimen, sino también de las formas de resistencia política que se han activado de manera muy potente en esta región del mundo. Creo que una de las claves más importantes desde las cuales parte nuestra pregunta en este dossier es entender qué tipo de guerra estamos viviendo hoy y quizá los datos más importantes para comprender esa guerra tienen que ver con el gasto militar de nuestros estados y cómo también las policías y el Estado en sí se ha vuelto cada vez más militarizado, ¿no? Y cómo esta militarización del Estado genera también otras formas de violencia igual de letales que las que producen sus corporaciones militares y policíacas. Y bueno, no es un dato nuevo para quienes escuchen que este gasto militar y este proyecto de securitización pues está acompañado de un proyecto de capital que promueve estas guerras irregulares a través de un proceso de extracción y de extractivismo brutal, no solo de la naturaleza, sino sobre todo del valor de la vida humana. Y es ahí donde empezamos a darle sentido también a las desapariciones forzadas. Nosotros creemos que la desaparición se sostiene como un crimen político, aunque sea difícil de acomodar a las concepciones jurídicas clásicas de este delito, porque hay una intencionalidad de control detrás de este crimen, ya sea sobre los territorios o sobre la vida de las personas en contra de las cuales se comete este hecho. Y bueno, entendemos que la desaparición, como todo tipo de violencia extrema, tiene un carácter productivo. Por supuesto, desde nuestro quehacer en las ciencias sociales imaginamos, ¿no?, qué es lo que produce la violencia y bueno, sabemos que produce fuerza de poder, que produce y que está acompasada también con el desarrollo económico, con las relaciones sociales y con los intereses públicos y privados. Pero nuestra mirada no se centra únicamente en este reconocimiento macroestructural de las violencias, sino sobre todo tiene un interés en reconocer la experiencia de los sujetos y de las comunidades que están atravesadas por esta dinámica de violencia extrema. Y desde ahí también nos interesa mucho recuperar todas estas enseñanzas de apuesta por la vida, ¿no? Y las espiritualidades y la diversidad de sentidos, de significados que se construyen en torno a una desaparición forzada. Desde esta mirada hemos aprendido mucho de América Latina y sabemos que así como circulan los mecanismos militares de represión, de tortura y desaparición, pues también circula mucha imaginación colectiva, imaginación política y fuerza que es la que nos moviliza también a nosotras a seguir trabajando en torno a este tema. No renunciamos a la crítica sobre los grandes proyectos que se han construido en América Latina en torno a la justicia transicional y a estos grandes proyectos de transición. Desde México lo vemos también desde una postura muy crítica, pero también reconocemos las grietas que se abren en esos procesos de justicia e intentamos acompañarlos, ¿no? Sin desconocer también que por fuera de esos procesos judiciales clásicos existe una gran constelación de formas de imaginar y hacer la justicia de manera cotidiana y desde muchísimas ontologías. Entonces, bueno, con eso yo cierro esta primera intervención. Mayek les va a contar un poquito más sobre los artículos que fueron seleccionados para este dossier. En realidad recibimos un gran número de contribuciones y fue difícil tomar la decisión. Así que bueno, ya les contará mucho más y bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Sí, buenas tardes. Justo en el trabajo que venimos haciendo en conjunto, en el equipo del cual somos integrantes, Carolina y yo, todo el tiempo estamos buscando otras miradas para aproximarnos a las familias de personas desaparecidas. Y cuando se pensó en hacer la convocatoria para este dossier, precisamente buscábamos recuperar esas otras miradas.
o sea, lo que más se ha hablado, de lo que más se ha escrito es esta categoría del desaparecido originario, que es la que todos conocemos, y cuáles han sido sus procesos de judicialización y cómo se lleva hacia la justicia. En el proceso del dossier, en realidad nos encontramos con la belleza de que hay muchas personas trabajando junto con familias, haciendo procesos de acompañamiento, haciendo procesos de colaboración. Como les dice Caro, recibimos muchas propuestas y lo rico es saber que hay otras personas colaborando, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos en la academia es producir junto con las personas otras formas de saber. Y la crítica que siempre se hace desde los activismos es esa lógica de extractivismo académico en la cual suele anclarse mucha producción del conocimiento académico. Entonces, lo que ustedes pueden encontrar en los textos dentro del dossier son resultados de varios procesos de colaboración. Ya les decía Carolina que hay preguntas interesantes que entretejen los textos que tenemos en este compendio, y una de esas precisamente tiene que ver con volcar la mirada hacia las comunidades para ubicar cómo se reconecta en lo colectivo o cuáles son las posibilidades de establecer rutas de reconocimiento con lo colectivo, ¿no? Que a veces nos centramos solamente en la narrativa victimológica y esa narrativa tiene el defecto de desposeer de agencia a las personas, ¿no? Y las mismas personas, si ustedes las escuchan, se reivindican como luchadores y no como víctimas. Entonces, el primer artículo del dossier lo que hace es plantear ese cuestionamiento del discurso estatal que coloca a las personas en el lugar de víctima para establecer diálogo con ellas y cuáles son las implicaciones. Incluso cuando se utiliza el concepto de trauma, ¿no? ¿Qué significa una persona que establezca relaciones con el Estado desde esa categoría? A final de cuentas, tenemos preguntas respecto a otras formas de resistir y cuáles son los territorios en los cuales aparece la presencia colectiva de ese desaparecido, ¿no? Que implica generar espacios que permitan el desplazamiento del lugar de la víctima. Algo que me encanta son los textos que se escriben desde Perú para ubicar desde las narrativas oníricas, desde las narrativas del recuerdo y desde los mismos, digamos, rumores que hay en las comunidades alrededor de los fantasmas, cómo las comunidades se relacionan con los desaparecidos desde la permanencia en el espacio y cómo resignifican esa ausencia en su cotidianidad. A final de cuentas está la pregunta de qué lugar ocupan los desaparecidos en la vida diaria de sus seres queridos, esos que están buscándoles, o cómo se articula su ausencia. Y a final de cuentas, para nosotros era muy importante, o es muy importante, mejor dicho, poder ubicar cómo se pueden cruzar las narrativas de vulnerabilidad en los procesos de desaparición. No solamente es una persona la desaparecida, sino que hay rasgos singulares que nos hacen ubicar de una manera distinta o no a las personas desaparecidas. Y bajo esa lógica incluimos un texto que nos permite visibilizar la problemática de las mujeres desaparecidas en México, que es una narrativa con muchas complicaciones en nuestro país, porque va de la mano con las cifras de feminicidio. Entonces, ¿hasta qué punto el feminicidio es antecedido por una desaparición o por desapariciones? Y cómo esas desapariciones han sido invisibilizadas bajo la narrativa del feminicidio. Son importantes ambas, pero pueden invisibilizarse. Lo mismo sucede con las personas en situación de movilidad, con las personas migrantes. En México tenemos esta peculiaridad de ser vecinos de Estados Unidos. Hay una gran cantidad de personas que atraviesan nuestro país intentando llegar a Estados Unidos y su vulnerabilidad concreta invisibiliza sus desapariciones. Entonces, tener la posibilidad de incorporar un análisis de todas las dificultades que implica para sus familiares hacer la denuncia y buscar en nuestro país era crucial. Y el último artículo que colocamos como broche de oro para nuestro texto, para el compendio, es uno que habla sobre madres buscadoras en Nuevo León. Y este es un ejercicio de reivindicación de otras narrativas de otras madres. Se ha escrito muchísimo, por ejemplo, incluso desde una perspectiva crítica sobre el feminismo en Argentina, porque ya tienen 40, 50 años reflexionando desde el lugar. ¿Cuáles han sido las personas que participan en la búsqueda? ¿Qué lugar tienen las madres?
pero hay otras historias y otros relatos de madres buscando que ameritan incorporarse en esta narrativa de resistencia, independientemente de estas reflexiones críticas que se puedan hacer a los procesos de organización. Entonces, un poco ese fue el eje de organización y de selección de los artículos que componen el dossier. Lo que buscábamos era compartir con otros las narrativas que nosotras hemos ido encontrando en los procesos de investigación y que consideramos importantes para mirar de una manera múltiple el proceso de desaparición, las personas en resistencia y los procesos de búsqueda. Excelente, Maye. Muchas gracias, Maye y Carolina, por esta introducción sobre lo que trata este dossier 67 de íconos sobre desaparición de personas en el mundo globalizado, desafíos desde América Latina. Entonces, pues iniciamos con los comentarios de nuestros colegas que amablemente aceptaron leer este número y pues contribuir con su mirada, su visión, sus aportes. Tenemos, en primer lugar, vamos a darle la palabra a Juan Pablo Araguren desde la Universidad de los Andes, Colombia. Juan Pablo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues primero que todo quiero agradecerles esta invitación. Yo me siento pues, muy honrado por tener la oportunidad de comentar este número de esta revista, que para mí sin duda es una revista muy significativa también en la producción de conocimiento en América Latina. Y pues también agradecerles a las editoras también por haberme considerado para comentarlo. Quiero iniciar fundamentalmente por una reflexión general que tal vez ayude a enmarcar parte de lo que quisiera plantear en la tarde de hoy. Uno de los elementos que a mi modo de ver atraviesa el monográfico está ligado con los retos epistemológicos y los retos políticos y metodológicos que implica investigar y escribir y trabajar sobre la desaparición forzada. Y ese reto o ese conjunto de retos, a mi manera de ver, se expresan también con un conjunto de desafíos que quedan materializados tal vez en lo que podríamos reconocer como una situación límite que obliga también a tensionar los límites epistemológicos y los límites políticos con los que tendemos a abordar cotidianamente o disciplinarmente, incluso científicamente, ciertos fenómenos de la vida cotidiana. Y creo que eso es lo que acontece fundamentalmente con varios de los artículos. Los artículos muestran en qué medida la desaparición forzada ocurre y acontece de alguna manera en condiciones límite, en condiciones limítrofes, en condiciones de frontera, por ejemplo, y este tal vez es uno de los primeros límites que se franquean, que tiene que ver con los límites de los estados-nación o los límites estatales, y que nos obligan también a pensar ese entreespacio en términos físicos, pero también simbólicos, que constituyen las zonas de frontera, porque sin duda, a mi modo de ver, en nuestros países, en América Latina, las desapariciones acontecen y han acontecido, y quiero ahora reflexionar sobre esa afirmación en pasado, de manera significativa en las zonas de frontera. Y creo que esto habilita la posibilidad también de pensar en otro límite que de alguna manera habría que franquear para abordar la desaparición forzada en la región, en América Latina. Y uno de esos elementos tiene que ver justamente con que en las zonas de frontera se generan una suerte de entreespacios, de zonas grises, que habilitan la posibilidad de la desaparición sin que haya una intención o una posibilidad real de parte de los estados del registro, el conteo, la aproximación. Y ahí aparece tal vez otro dilema y otro límite que habría que franquear, y es pensar de alguna manera en lo que yo he venido afirmando, y es cómo cuantificar el número de desaparecidos en las zonas de frontera o en las zonas de marginación social, justamente sobre la base de que los desaparecidos se saben incuantificables o inmedibles, o justamente porque de forma paradójica la gestión y la posibilidad misma de la desaparición en las zonas de frontera
se da justamente porque se desconoce su existencia, es decir, justamente porque lo que hace posible que se les desaparezca es justamente desconocer su existencia a la luz de categorías como las de ciudadanía o en el marco de los estados-nación. Y sobre eso entonces quisiera tomar una primera reflexión que a mi modo de ver plantean los artículos, varios de los artículos en este punto, y es que dado que la desaparición forzada acontece también en estos espacios de una manera significativa en nuestras regiones, en nuestros países, tendríamos que considerar tal vez con mayor detalle, con mayor precisión, qué significa tal vez una vieja discusión que aparece, entre otras cosas, en la presentación del dossier, y es sobre la categoría del desaparecido originario, ¿no? ¿Qué configura una idea de un desaparecido originario? Desaparecido originario a la luz de este planteamiento de Gabriel Gatti, con quien hemos discutido antes esta misma idea, pareciera estar situado en el ámbito del desaparecido por razones políticas, situado en la década de los 70 en el Cono Sur. Pero si situamos la desaparición en las zonas de frontera y situamos la desaparición tal vez también en el ámbito de lo incuantificable de esas personas, de esos excedentes poblacionales que aparecen como sin importancia, sin relevancia política o incluso sin acceder a la categoría de ciudadano porque no tienen documentos, porque no tienen un lugar determinado fijo para anclarse a su estatus de ciudadanía. El desaparecido originario en realidad aparece o es percibible o reconocible antes de la década de los 70 y antes del desaparecido, digamos, por razones políticas, y pongo esto entre comillas porque estas también son razones políticas. Pero aquí pasa algo particularmente singular, y es que en las zonas de frontera tenemos registros de desapariciones forzadas, no llamadas así, por supuesto, y tal vez a eso alude también las precisiones que hace Gabriel Gatti sobre la idea del desaparecido originario, que tiene que ver también con la categoría, pero mirándolo como en detalle, las zonas de frontera son unos campos y unos escenarios de desaparición desde mucho antes de la década de los 70, aún sin que la categoría jurídica de desaparición forzada haya hecho su curso. Y esto, digamos que nos obliga también a pensar sobre la existencia de la desaparición. Pienso, por ejemplo, en las zonas de frontera entre Colombia y Venezuela, que hoy día se han convertido tal vez en uno de los grandes escenarios de la desaparición visibles, fundamentalmente de venezolanos, de personas venezolanas intentando cruzar la frontera hacia Colombia, y que son obligados a trabajar en trabajos forzados, en trata de personas, en esclavitud sexual, pero que están registrados en todo caso como desapariciones forzadas. Pero pienso también en la década de los 60 o en la década de los 90, en el que la migración entre Colombia y Venezuela era el inverso, y en el que los colombianos éramos los que migrábamos de manera masiva hacia Venezuela, y en el que también tenemos unos registros igualmente significativos. Lo que sí ocurre, y lo que creo que hay que considerar, es quiénes son los actores y quiénes son los responsables a la luz de estas desapariciones, porque aun cuando acontecen en zonas de frontera, aun cuando acontecen, digamos, en escenarios de pugnas políticas o de posicionamientos ideológicos de diferentes movimientos políticos, o de exigibilidades de derechos de ciertos movimientos sociales, aun cuando las víctimas puedan ser ellos o ellas, lo que yo alcanzo a percibir en varios escenarios es que los actores responsables de las desapariciones siguen siendo los mismos, aquellos que pretenden un control territorial, un control de los recursos naturales y un control significativo también de las poblaciones. Y eso, digamos que me parece que queda muy bien marcado en dos de los artículos que se presentan en la revista, que están relacionados justamente con
mostrar esas experiencias significativas de la desaparición en países o países que están relacionados con la migración, como el artículo de Gabriela Martínez sobre la búsqueda de migrantes desaparecidos en Honduras y El Salvador, pero también en el artículo en relación con la búsqueda de los desaparecidos en Nuevo León, en México. Creo que ese sería tal vez uno de los primeros escenarios y de los primeros puntos que quisiera plantear, y es esta zona de frontera o esta zona limítrofe en la que se sitúa la desaparición. Pero hay otra que tiene que ver con una zona limítrofe tal vez epistemológica y conceptual, y que se relaciona fundamentalmente con lo que ya señalaba Mayek acerca de del lugar que tiene lo onírico, lo espectral y lo fantasmal también en la experiencia psíquica de los familiares de desaparecidos, y que se hace particularmente visible en lo que significa el artículo de Dorothée Lacroix sobre los desaparecidos en Perú, y de la manera como los sueños y los espectros aparecen como una manifestación también de gestión de la impunidad, podríamos decir, en el caso de la violencia política entre el Estado y Sendero Luminoso en Perú. Creo que ahí aparece otra zona limítrofe que se obliga de alguna manera a traspasar para el estudio como reto epistemológico para abordar la desaparición forzada, porque nos enfrentamos fundamentalmente a un reto complejo, y es que durante mucho tiempo la ciencia sí, quiero decir PSI, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, han marginado de forma sistemática la posibilidad de hablar de las presencias espectrales y del lugar que tienen los sueños en las estructuras psíquicas de personas que han vivido eventos traumáticos o eventos violentos, eventos catastróficos en todo caso. Y esa marginación ha llevado a que con cierta celeridad busquemos categorías fijas, no que se mueven en el entreespacio o en la situación límite, sino categorías, digamos, con cierta rigidez conceptual, como la categoría de duelo, que si bien es muy importante para el aprendizaje psicológico, lo digo como psicólogo, han marginado la posibilidad de entender las realidades ciertas realidades que, como la desaparición forzada en América Latina, no encajan tramo a tramo con la categoría de duelo, y que de hecho son bastante problemáticas para ello. Y ese intento de forzar la categoría de duelo para hablar de la desaparición forzada, de lo que pasa en la vida de los familiares de desaparecidos, ha llevado a que con cierta facilidad simplemente atribuyamos las presencias espectrales o la dimensión onírica en los procesos de gestión emocional de la ausencia como una fase de un duelo congelado, un duelo complejo, o de una pérdida ambigua, como creo que se ha tendido a veces a denominar la experiencia de gestión emocional de los familiares. Y creo que uno de estos artículos, que es el de Dorothée Lacroix, permite entrever la pertinencia de justamente traspasar este límite conceptual y empezar a entrever que cuando abrimos el espectro de la escucha, abrimos la posibilidad de escuchar con atención, una escucha que, pues en el caso de Dorothée, que es antropóloga, una escucha un poco situada en otros ámbitos, permite reconocer que en esos contenidos oníricos y en esas presencias espectrales y fantasmales está narrándose también la desaparición, tanto por las condiciones de impunidad que atraviesan, y esto digamos que creo que de alguna manera es significativo también para toda América Latina, y es que ante la ausencia de justicia, ante las condiciones de impunidad, las presencias espectrales empiezan a emerger y aparecer justamente para hacer justicia de otro modo, podríamos decir. También para reflejar un poco la posibilidad de establecer un vínculo con el ausente, con el desaparecido, ante la ausencia de respuesta estatal. Y los contenidos oníricos además juegan un rol tremendamente significativo en los pueblos andinos, ¿no? Bueno, creo que en varios países de América Latina también, pero ese lugar particular que tienen los sueños nos muestra que la gestión emocional de la desaparición transcurre, si se quiere, acompañada de esa otra dimensión, decía yo, esa otra frontera, que es poder reconocer y poder pensar que
el desaparecido se presenta, se hace presente, se hace manifiesto, se anuncia, eh, y, e incluso propone mensajes, propone un algo para hacer a través justamente de su emergencia en los contenidos oníricos. Y me parece que este artículo particularmente muestra ese reto epistemológico y esa frontera con la que yo creo que de alguna manera hay que disponerse eh, para poder escuchar, si se quiere, la experiencia emocional de los familiares de desaparecidos para no empezar a intentar encajarlos como con estos marcos rígidos como comunes. Y finalmente, la última frontera que me parece que traspasa de alguna manera el monográfico tiene que ver justamente con pensar las formas de organización eh, de quienes buscan a los desaparecidos y entender esas formas de organización no simplemente como, digamos, con las narrativas más clásicas del movimiento social, sino también entenderlas a la luz, por ejemplo, de los feminismos, ¿no? Que es lo que plantean el artículo, lo que plantean María de Lourdes y Salomé en ese artículo que se titula Desaparición de mujeres y niñas en México, aportes desde los feminismos para entender procesos macrosociales, y que plantea también Nadeja cuando plantea este artículo con un título bellísimo y muy interesante, que es Tu madre está en la lucha, la dimensión de género en la búsqueda de desaparecidos en Nuevo León. ¿Qué creo que aparece allí fundamentalmente? Lo que creo que nos ofrecen estos artículos es la posibilidad de traspasar esa frontera, decía, de los estudios clásicos del movimiento social y entender desde un lugar diferente, que es el lugar de género en el ejercicio, si se quiere, de los procesos de búsqueda. Y esto, digamos que merece tal vez un par de reflexiones que obviamente no tienen la profundidad que sí tienen los artículos y que les invito a leer, pero que merecen una reflexión tal vez muy importante en todo esto, y es qué significa para una sociedad o para las sociedades latinoamericanas la sistemática desaparición de mujeres y niños en las zonas de frontera. ¿Qué significa para las sociedades latinoamericanas el hecho de que no estemos hablando de manera reiterada de las desapariciones de mujeres y niñas y que no estemos percibiendo el lugar que tiene la correlación que existe entre la trata de personas, la trata de mujeres y los procesos de esclavización sexual y la desaparición forzada, y que no hablemos de la relación y de eh, sí, del vínculo que hay entre el narcotráfico en toda la región en América Latina y la esclavitud sexual y la trata de personas y la prostitución. Sí, son como dos dimensiones que están en el digamos, como en el momento más activo de discusión de los feminismos, y es decir, hombre, tal vez no podemos seguir pensando en que la prostitución puede ser simplemente un lugar del ejercicio del feminismo, ¿sí? Sino que debe ser un lugar que miremos críticamente a la luz del vínculo que tiene con los traficantes, con los desaparecedores y con las estructuras armadas como ocurre fundamentalmente en el caso de Colombia. Y por otro lado, lo que significa ya no solamente pensar en las mujeres y niñas desaparecidas ligadas con estas redes de trata, sino que pensemos también en otras formas de desaparición que acontecen también del lado de los roles tradicionales de género atribuidos a las mujeres. Y que aparece tal vez reflejado en algo que para mí ha sido muy importante en mis procesos de acompañamiento psicosocial a familiares de desaparecidos, y es entender también cómo aparecen los reclamos de los hijos en un grupo familiar a esa madre que está en un proceso de búsqueda, a esa madre que está luchando en contra de la impunidad, y es este reclamo de los hijos que dicen, madre, desaparecieron a mi hermano, pero yo estoy ahora viendo cómo desaparece mi madre. Y es
un enunciado un poco injusto, por supuesto, pero que atraviesa justamente las dinámicas familiares de los procesos de búsqueda y los procesos de lucha contra la impunidad por parte de las buscadoras, de lo que significa, ¿no? Y es, ¿qué significa para un grupo familiar este liderazgo que tienen las mujeres en los procesos de búsqueda y qué significa también eso que se reconoce como desaparecer para el resto del núcleo familiar? Y creo que eso, digamos que está perfectamente desarrollado en el artículo, en este último artículo que nos invita justamente a pensar sobre lo que significan estos roles de género, más allá, y esto, con esto quiero cerrar, más allá de unas tradicionales reflexiones importantes y útiles, por supuesto, que nos llegaban del Cono Sur para pensar la desaparición, ¿no? Yo creo que cuando pensamos la desaparición en países como Colombia, Perú, México, El Salvador u Honduras, estamos asistiendo también a un lugar de enunciación de las víctimas y de los familiares diferente al que encontrábamos en los lugares de enunciación de las mujeres de la clase media urbana de Buenos Aires. Eso no significa que sean radicalmente diferentes, pero sí nos implica pensar en encontrar, en traspasar un poco esas fronteras habituales en las que estábamos situados para los estudios sobre desaparición y empezar a pensar desde otros lugares de enunciación y entender desde esos otros lugares de enunciación cuáles son los desafíos éticos, epistemológicos y políticos para pensar la desaparición forzada. Creo que este número monográfico nos ofrece varias entradas para ello y pues lo celebro y creo que va a ser sin duda una fuente obligada de consulta para quienes estamos trabajando estos temas. Excelente, Juan Pablo. Muchas gracias por tus valiosos comentarios. Y bueno, ahora le damos la palabra a Jacqueline Garza Plasencia, que es del Colegio de Jalisco, México, y también quien amablemente ha aceptado comentar este importante dossier de nuestra revista. Sí, bueno, en principio, pues muy buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer a Carolina Robledo y a Mayek Querales por coordinadoras de este dossier por invitarme, por supuesto a Jenny Pontón por su gentil invitación a formar parte de esta presentación en este número de la revista Íconos. Y bueno, también decir que es un gusto compartir el diálogo con Juan Pablo, ¿no? Que sin duda nos demuestra su amplio conocimiento que tiene en el tema y en el cual pues me da mucho gusto coincidir con algunos puntos. Tal vez no los voy a poder desarrollar con él y desde su perspectiva, pero intentaré también sumar a la discusión. A mí, efectivamente, el dossier me provocó muchas reflexiones intelectuales, es un gran aporte, pero también muchas emociones, ¿no? Yo debo de reconocer que cuando lo iba leyendo despertaban en mí muchísimas emociones y lo primero también que pensé fue en el testimonio de un habitante de Trujillo, Colombia, en el cual recupero porque me llama mucho la atención que él, en medio del terror y las violencias que ha vivido, señala. Y me permito leerlo. Dice, si no se habla, si no se escribe y no se cuenta, se olvida. Y poco a poco se va tapando bajo el miedo. Como nadie habla de lo que pasó, nada ha pasado. Entonces, bien, si nada ha pasado, pues sigamos viviendo como si nada. Y yo creo que el dossier que nos convoca esta tarde a discutir justamente habla de lo que pasa. Y eso ya es una gran aportación porque yo creo que avanza muchísimo en el conocimiento en torno al fenómeno de la desaparición, sobre todo de las desapariciones que están ocurriendo en tiempo presente. Yo recuerdo todavía hace un par de años era muy escasa la literatura académica que teníamos en torno justamente a las desapariciones en el tiempo presente. Y en ese sentido, pues yo voy a resaltar algunas o rescatar algunas de las ideas de las cuales este dossier plantea. En principio, pues a mí sí me gustaría señalar sobre todo este compromiso ético y político que han asumido las coordinadoras, ¿no? Carolina y Mayek, al justamente dialogar, develar y escribir sobre la desaparición de personas en el contexto contemporáneo. Y esto va a cambiar muchísimo la manera en la cual uno va a venir entendiendo justamente ese gran concepto de la desaparición, ¿no? Que ya lo decíamos, ahí va a estar todo el tiempo esta tensión entre de qué estamos hablando cuando hablamos de la desaparición forzada. En México tenemos otra categoría jurídica que es la desaparición forzada cometida por particulares, es decir, otra vez viene esa tensión entre lo jurídico, ¿no?
y la forma de entender la desaparición y la desaparición forzada. Bueno, también señalar que cada uno de los autores también que escriben en esta publicación, pues rompe con esos silencios, ¿no? Impuestos por el miedo, justamente a nombrar las historias de las violencias, pero también, como ya lo han señalado las coordinadoras, de resistencia por parte de las comunidades latinoamericanas. Sin embargo, bueno, hay que decirlo que apropiarse de este dossier, pues, no es un asunto sencillo, ¿no? Este dossier que está integrado por la presentación escrita por las coordinadoras, más 6 artículos, pues obliga a leerse con sumo cuidado y con tiempos pausados para ir desmenuzando poco a poco ese conjunto de ideas, pero también, como ya lo decía, ese conjunto de herramientas teórico, conceptuales, jurídicas, que buscan dar posibles respuestas a estas persistentes preguntas en torno a qué significa desaparecer en un mundo globalizado y cómo eso se ha convertido en una catástrofe social, recurriendo al concepto de Gatti, ¿no? Creo que la presentación del dossier por ahí empieza a esbozar alguna ruta para pensar en esas conexiones que existen, como lo señalan las autoras, Mayek y Carolina, entre el contexto, las causas y el perfil de las víctimas de desaparición, ¿no? Cómo creo que la importancia de entender cómo estas conexiones entre contexto, causas y el perfil, pensarlas sobre todo, si bien recurriendo a este continuo histórico, sobre todo poniendo foco en el contexto contemporáneo en América Latina. Las coordinadoras, al igual que yo, pues tomamos como referencia el contexto mexicano, pues hemos sido testigos sin duda de la degradación de nuestro país en los últimos 12 años, ¿no? A causa de las violencias pues vinculadas al crimen organizado que se han ido transformando e intensificando en estos territorios, ya lo decían, el control es un concepto clave para entenderlo, pero sobre todo con esta profunda relación entre la pobreza, ¿no? Y en la expansión capitalista. Ahí entonces es posible identificar a las víctimas de la desaparición, como ya lo han dicho, en su mayoría jóvenes, hombres precarizados de las ciudades y sobre todo de zonas campesinas e indígenas. Pienso mucho en el caso, por ejemplo, tremendo de Jalisco, con el caso de Tala, y quien tenga oportunidad, no me voy a detener aquí para explicarlo muchísimo, pero por ahí tienen una serie de pistas para seguirlo pensando. Según las autoras, esto nos lleva a pensar cómo en todo caso estamos frente a la configuración de una nueva estatalidad, que obliga definitivamente a pensar estas otras categorías articuladas a la desaparición, pero sobre todo, y esto fue lo que más llama mi atención, las formas burocráticas de gestionar la problemática. Bueno, voy a regresar más adelante a ello, pero creo que la suma de todos los 6 artículos también presenta otro argumento que me parece sumamente potente para pensar en estos escenarios cada vez más complejos en los que se desarrolla la trama de la desaparición. Escenarios que ya bien lo señalaba Juan Pablo, también se ubican en estos entreespacios, pero yo quiero partir de la escala transnacional que al mismo tiempo se conecta con la local, ¿no? A través de las particularidades de cada comunidad cuando sufren la ausencia de sus personas. En el escenario transnacional, y yo creo que aquí es parte importante con lo que inicia este dossier, es en el espacio donde se configuran estas políticas estatales e instrumentos jurídicos e internacionales que buscan atender el delito y sus incontables secuelas, ¿no? El primer artículo, pues, es una discusión bastante densa e interesante, justamente, sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En los casos de Colombia, Guatemala y México. Pero lo que más me llama la atención de este análisis sobre las sentencias de la Corte es cómo el autor, Prieto Estefarraza, nos va narrando cómo se ha transformado de alguna manera esta violencia o esta forma de ejercer esta violencia, especialmente en el caso de la desaparición, a tal grado de que los marcos normativos internacionales incluso ya son suficientes, ¿no? Para declarar la responsabilidad del Estado por actores no estatales, ¿no? Desapariciones forzadas cometidas por actores no estatales. ¿Qué significa esto? Bueno, que todas esas certezas jurídicas que habíamos construido, que se habían construido en el ámbito internacional, se ven limitadas, ¿no? Justo cuando esa realidad se presenta mucho más compleja que lo que dice la norma en cuanto a la acción, la omisión o la aquiescencia del servidor público.
Y esto ya implica todo un reto desde el ámbito jurídico para pensar el problema. Bueno, habrá que reconocer que el crimen y las víctimas implican estos procesos de larga data, ¿no? Creo que el mejor caso para presentarnos esto justamente es el chileno, que se aborda en el segundo artículo. Yo creo que Chile, como lo mencionaba, ha sido una gran referencia para México, especialmente para pensar esta defensa en términos de memoria y verdad, sobre todo por los grupos de familiares de detenidos desaparecidos y el trabajo que han hecho los organismos de derechos humanos. Pero como les decía, para mí llama mucho la atención sobre todo estas políticas públicas, ¿no?, que se han implementado en términos de reparación, que tienen consecuencias muy importantes, ya sea para disminuir o perpetuar la impunidad. Creo que las autoras de este segundo artículo, Javiera Bustamante y Alejandra Carreño, pues sí, sostienen cómo ese conjunto de acciones públicas han institucionalizado un régimen de impunidad. Y yo creo que esto es una reflexión muy potente porque nos permite pensar en cómo estas políticas de reparación, a partir de un análisis justamente del paradigma de la victimización, ¿no?, de analizar qué significa entonces ser víctima, y ellas hacen el análisis de la política y llegan a la conclusión de que la narrativa está centrada en la víctima y en la perspectiva individualizada del abordaje del trauma. ¿Qué pasa cuando se piensa sobre esta lógica? Pues eso, las víctimas se convierten en usuarios privados con beneficios personales, lo que viene a reemplazar su condición de ciudadanos politizados y sujetos de derechos colectivos. Y esto es muy importante resaltarlo porque en el contexto, por ejemplo, chileno, lo que vemos es que pues justo se ha eclipsado la importancia de esclarecer, ¿no?, el paradero de los cuerpos de los detenidos desaparecidos y demandar justicia en torno a los múltiples casos de tortura y muerte. Como decían, el caso chileno es bastante interesante para mí en términos de pensar en esta implementación de las políticas, aunque he de decir que, bueno, en México parece que todavía estamos muy, muy lejos de pensar en esto, ¿no? Digamos que esta es una reflexión que nos obliga sobre todo a mirar qué está pasando en nuestro país y cómo lo podemos ver en perspectiva. Los artículos que componen la siguiente parte del dossier se inscriben para mí mucho más en un escenario local y centran su atención sobre todo en las subjetividades, tanto de quien desaparece como de quienes les buscan. El artículo de Dorothée Delacroix pues es bastante interesante, ¿no?, sobre todo cuando ella interpreta cómo estas comunidades andinas del Perú le dan sentido a la ausencia de sus seres queridos a través de la conmovisión de la vida y la muerte, que para muchos, como dice Juan Pablo, pues es un reto epistemológico tener que cambiar esta idea, pero sin duda creo que la autora muestra bastante bien a partir de su trabajo antropológico cómo estos repertorios rituales sirven como un marco de referencia para quienes viven ese desgarramiento de la familia, ¿no?, y la brutalidad de la separación, al mismo tiempo de que esos rituales pues ayudan a reconstruir el sentido de existencia social en esas comunidades que son sumamente afectadas por la violencia. Ahora bien, entre lo transnacional y lo local se encuentran sí, esas tensiones expresadas, sobre todo en esos los que ha llamado Juan Pablo entre espacios, que para mí se reflejan principalmente en la búsqueda de los migrantes desaparecidos. Y como él lo señalaba, Gabriela Martínez en su contribución para este dossier, identifica muy bien cuáles son esas tensiones en los procesos de búsqueda, ¿no? Aquí me gustaría también destacar mucho el trabajo de campo que la autora realiza y la serie de talleres y encuentros que vienen acompañando a su trabajo y que ha realizado con comités de familiares de migrantes de Honduras y El Salvador. Creo que lo más importante de rescatar acá, pues son esas redes transnacionales que se convierten en el único recurso disponible para hacer las búsquedas, según la autora, y exigir en los países, pues que se vayan aplicando una serie de mecanismos que, aunque los estados han intentado implementarlos, pues también habla de todas esas trabas que los gobiernos están constantemente poniendo, ¿no? De ahí que otra vez las familias centroamericanas pues exijan estos modelos de búsqueda y herramientas jurídicas, sobre todo basadas en su respeto a los derechos humanos, ¿no?, que constantemente son vulnerados. El dossier concluye
con 2 artículos que para mí tienen un aporte teórico-analítico al fenómeno de la desaparición sumamente relevante, ¿no? Las autoras de estos 2 últimos artículos, María de Lourdes Velasco, Salomé Castañeda, así como Nadeya Ilina, creo que ponen en el centro de la reflexión la perspectiva feminista como esta herramienta teórica conceptual que, en mi opinión, sí potencializa estos nuevos marcos de entendimiento de las violencias generalizadas contra las mujeres, ¿no? Yo creo que esta es una reflexión que también, cuando uno parece que ya no encuentra la luz para pensar en los feminicidios, en las desapariciones, dices, tenemos que pasar a otros marcos teóricos. Y Velasco y Castañeda lo argumentan muy bien, ¿no? Cómo el aumento de la desaparición de las niñas y los adolescentes se asocian a estos 2 procesos macroestructurales que siempre están vinculados entre sí, como por supuesto la disposición de los cuerpos de las mujeres por la acumulación capitalista y esa violencia sistemática contra las mujeres perpetrada por tanto organizaciones criminales, agentes tradicionales como la familia, las fuerzas de seguridad, todas ellas perpetradores que bajo el esquema esto de la masculinidad hegemónica tan arraigada en las instituciones reproducen este tipo de violencia. Creo que esto a mí me da mucha luz para pensar justamente en estas desapariciones, porque aunque si bien es cierto son los jóvenes las principales víctimas, hoy en día no podemos dejar de pensar en las mujeres y en las niñas y cómo ha ido aumentando terriblemente el número, por lo menos en México, de estas violencias. Por su parte, Ilina pues analiza el activismo de estas mujeres buscadoras. Aquí entra toda la subjetividad de las buscadoras. Y sí, llama mucho mi atención esos procesos de resistencia, pero sobre todo el desafío al mandato tradicional del género femenino al hacer un uso estratégico de su rol como mujeres, madres, esposas, ¿no? Yo creo que rescato mucho la idea de la autora, la cual señala que gracias al uso político de estas prácticas tradicionales como el bordado, se resignifica, ¿no?, la madre y la esposa de Fundé, su maternidad y su amor en la lucha de las personas desaparecidas por construir, sí, nuevos referentes para pensar el papel que tienen las mujeres en esa movilización social. Creo que con estos textos también se destaca, ya lo señalaban también quienes me antecedieron acá, la importancia de incorporar el enfoque diferenciado, ¿no? Tanto en la búsqueda como para comprender esos patrones de desaparición, así como para identificar todas esas series de desventajas y vulnerabilidades que se acumulan cuando la víctima es mujer, joven, con pertenencia étnica y estatus migratorio. Ya para ir cerrando mi intervención, porque creo que ya me emocioné demasiado, solamente voy a exponer 2 ideas más. La primera es reconocer que las reflexiones esbozadas aquí en este dossier no son más que la expresión del compromiso político que han asumido los autores ante esta crisis humanitaria y que esperamos también estimulen pues a otros colegas, académicos, activistas, defensores de derechos humanos, justamente a emprender acciones desde esa lectura crítica de la realidad que nos permita hacer frente, como lo señalan las autoras y coordinadoras de esta publicación, las violencias producidas desde el poder, pero también promover justicia y reconstruir sentido y comunidad después de vivir crímenes tan atroces como la desaparición de personas. Asimismo, también celebro que con este diálogo nos sumamos a la campaña #Les queremos de vuelta, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, el cual busca dignificar la memoria de las personas desaparecidas justo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Bueno, realmente como Juan Pablo me sumo e invito a todos a que nos están acompañando el día de hoy a revisar el dossier. Yo creo que esta es una oportunidad para reconocer que nos enfrentamos a retos enormes, especialmente cuando la desaparición de personas continúa, ¿no? Este es un crimen que se sigue cometiendo hasta la fecha, pero el dossier también nos enseña que es posible imaginar itinerarios distintos hacia la sanación social. Entonces, hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline, por estos valiosos comentarios que has realizado a este número sobre desapariciones de nuestra revista. Antes de
darles la palabra a Mayek y Carolina nuevamente para quizás una contrarréplica de sus comentarios. También quería invitarles, si algunas de las personas que están como participantes desean hacer una pregunta, pueden escribirla o yo le puedo dar la función de presentadora para que pueda también intervenir a través del audio y video. Entonces, si es así, pues que me escriban en el chat o escriban su pregunta en el chat mientras les doy la palabra a Carolina y a Mayek para, bueno, pues para su contrarréplica sobre sus comentarios. Sigan, no sé quién de las dos quiere iniciar primero. Voy yo. Sí. Pues no, agradecerles, ¿no? Profundamente sus lecturas tan generosas y toda la sensibilidad con la que se acercan a estas propuestas. Me da mucha esperanza escucharles porque sé que no estamos solas, porque sé que somos muchos los que estamos comprometidos con seguir pensando y activándonos políticamente y éticamente en torno a estos acontecimientos que nos siguen doliendo, que siguen sucediendo y que no son comunes, ¿no? En América Latina. Y creo que hubo un momento bien importante en América Latina para construir en torno a la desaparición de personas, un momento muy, ¿cómo decir?, como muy prolífero, ¿no? En los años 70, en los años 80, y estamos otra vez frente a la oportunidad de construir, ¿no? Así de grande y así de potente formas de resistir a estas violencias. Me parecen súper sugerentes sus lecturas y quisiera empezar por comentar un poco esta idea de la frontera, ¿no? De la que habla Juan Pablo, porque me llama a muchas reflexiones, ¿no? Primero, el entender cómo nosotras hemos tenido que comprender nuestras propias limitaciones, ¿no? Esas son las primeras fronteras a las que nos enfrentamos. Creo que la primera frontera está en nuestro cuerpo, ¿no? En cómo aprendimos a sentir y cómo nos enseñaron a escuchar y todos nuestros cuerpos han sido disciplinados, ¿no? Y uno de los primeros desafíos es indisciplinarnos, desobedecer, la manera en que aprendimos a escuchar y a entender el mundo para poder ampliar también el espectro de comprensión de esa realidad. Entonces, una apuesta también de nosotros ha sido por lo interdisciplinario, entendiendo que también esta palabra interdisciplinario tiene sus propios límites, ¿no? Porque reifica la disciplina. Entonces, más bien pensar como en constelaciones de conocimientos y construir dialógicamente con los sujetos, con las comunidades, saberes que nos sean útiles para seguir habitando este mundo, ¿no? Porque también nosotras nos sentimos afectadas por esa violencia y la pregunta también nos la hacemos y es cómo seguimos habitando este mundo, esta guerra, ¿no? También creo que ahí el feminismo nos ha sido muy útil para nosotras y me gusta también que la apuesta de algunos de los artículos en este dossier sea por el feminismo, porque en primer lugar nos llama a problematizarnos a nosotras como científicas, a reconocernos también en las relaciones de poder que construimos con las comunidades, ¿no? Con los sujetos en campo, a reconocer también cuáles son nuestros propios modelos patriarcales, cómo reproducimos el patriarcado, a despatriarcalizarnos nosotras antes para poder construir un mundo diferente, más equitativo, y también a reconocernos vulnerables. Yo creo que esa es una de las apuestas del feminismo, ¿no? Reconocernos vulnerables y esa vulnerabilidad encontrar también como una potencia de construir con otros, ¿no? Porque sabemos que hay una dependencia también de la vida de los demás, dependemos de las otras, de nosotros para habitar este mundo. Y eso también nos ha llevado a construir una apuesta por la investigación colectiva, o sea, por reconocer que solas no podemos entender y afrontar estas violencias, ¿no? Y por eso nos gustó tanto que este dossier fuera también como una constelación de conocimientos bien diversos, desde lo jurídico, lo psicológico, lo antropológico, porque también esa ha sido como la trayectoria que hemos recorrido durante estos años de trabajar juntas y esta necesidad de abrir el espectro de escucha. O sea, creo que esa es la mayor necesidad que tenemos todo el tiempo, es seguir ampliando esa posibilidad de escucha. Y bueno, también me gusta mucho esta idea de la frontera porque nos llama a reconocer esto que dices, Jackie, es el carácter multiescalar que tiene un fenómeno como la desaparición. O sea, que hay que entenderlo desde el proyecto global de militarización,
y desde el proyecto global capitalista hasta las dinámicas locales que implican territorialidades construidas específicamente, históricamente. Entonces creo que aquí hay que rescatar también esta idea de la frontera, porque toda frontera marca un centro y una exclusión, ¿no? Y eso es muy evidente en los espacios urbanos, en los espacios rurales, donde nosotros vamos a trabajar, hacemos nuestras investigaciones, y es la desaparición está marcando una realidad bien específica. Las fosas clandestinas están marcando un paisaje y un mapa que nos habla de esos márgenes, ¿no? Quienes están por fuera de una categoría que parece universal y dada por hecho, que es la humanidad, ¿no? O sea, cuando decimos lo humano, parece que todos estuviéramos incluidos ahí, y lo cierto es que no. Entonces, darnos cuenta de eso es doloroso, pero también pues es un gran desafío político, ¿no? Entender que también la humanidad es un resultado sociocultural, entonces que hay que seguir ampliando el margen de lo humano, ¿no? Porque descubrimos que muchas de estas personas que están en los márgenes, migrantes, mujeres, niñas, no han sido ciudadanas, han sido ciudadanos desde que nacieron, ¿no? Y yo creo que esa es una de las diferencias que nosotros encontramos con este concepto de desaparecido originario, cuando Gatti dice es que el desaparecido originario se le robó su ciudadanía, se le despojó de su subjetividad jurídica. Bueno, aquí lo que tenemos son sujetos que nunca gozaron de esa ciudadanía, ¿no? Están al margen desde que nacieron. Entonces, aquí es cómo construir esa ciudadanía y cómo construir esa subjetividad política, también al margen del Estado, ¿sí? Que les ha negado siempre esa existencia. Entonces, bueno, eso nada más como para iniciar. En verdad agradecerles muchísimo. Yo creo que escucharlos ahora después de meses de haber leído los artículos me emociona, ¿no? Porque sí es cierto que es un dossier que nutre mucho la discusión. Adelante, María. Muchas gracias. Gracias. Gracias, pues lo mismo, compartir el agradecimiento por la lectura tan atenta que hicieron, y precisamente cuando pensábamos en la presentación que un poco nos dividimos el espacio, la conversación decía, estoy segura que no contribuye al diálogo el que yo me ponga a decir y fulano y sutano y mengano escribieron esto, sobre esto, porque contaba con esa lectura especializada de ustedes. Y particularmente una de mis fascinaciones al organizar los artículos y seleccionarlos fue de los detalles oníricos, porque en los 4 años que llevamos trabajando con familias acá en México, estos relatos, esta relación con los sueños o con los desaparecidos, las personas desaparecidas a través de los sueños, ha empezado a hacerse presente. Y la manera de construir conocimiento es en diálogo con nosotros, ¿no? Entonces, descubrir que estos mismos recorridos están haciéndolos o los han hecho en Perú, y que allá también tienen esa reconstrucción de la interpretación, esa reconstrucción del tejido comunitario desde los sueños, permite que se avance en las posibilidades de comprensión de lo comunitario en México. O ahorita, por ejemplo, pensaba en los pendientes, escuchando esta idea de las fronteras y todos esos espacios de marginación y exclusión. En México no tenemos todavía desarrollado dentro de los enfoques diversos o multiculturales el tema de los indígenas, ¿no? Las personas indígenas desaparecidas en México es un gran vacío en la investigación, es un gran vacío en la política pública, incluso en la representación pública que hay de las personas desaparecidas en México. Entonces, poder ubicar estas rutas de diálogo, si en algún momento estamos frente a familias indígenas, para nosotras abre como esa posibilidad de pensar, ¿no? De encontrar mecanismos de diálogo y mecanismos de construcción. Entonces, convocar al dossier parte de una intención o partió de una intención de nutrir las reflexiones que ya existían, enriquecerlas y llevarlas hacia ese lugar contemporáneo del que estaban hablando ustedes, particularmente Jackie, que tiene que ver con estos actores armados que nos atraviesan tanto en México como entiendo en Colombia y Centroamérica, ¿no? Porque ahorita en esta cuestión del capitalismo, del narcotráfico, la narcoguerra, pues ya los grupos del crimen organizado se han apropiado de Centroamérica, y el año pasado que tuvimos la oportunidad de estar en Colombia nos decían, acá están los Zetas, acá están Cártel Jalisco, ¿no? Entonces ya compartimos en esta cuestión multiescalar
¿no? Actores armados en un amplio territorio que ni siquiera había sido ubicado como región, ¿no? México, Centroamérica y Colombia, nos vamos a convertir en quién sabe qué bajo estos controles territoriales, ¿no? Que habrá que ver cuáles son los efectos. Ya tienen en Colombia esta cantidad de actores armados en los conflictos, ¿no? Y ahora agreguemos este actor transnacional que toma la desaparición personas como ese mecanismo de control y construcción del terror en otros niveles incluso, ¿no? Entonces, pues eso, agradecida con su lectura, con más ideas para el trabajo que tenemos enfrente y sobre todo en los temas de la subjetividad. Me gusta mucho que ya que haya puesto esta atención en el tema de los afectos, tanto de las personas que están buscando para reconstruir los perfiles de quienes están ausentes, como de los que estamos haciendo la investigación, y un poco por ahí entiendo que va el trabajo que hace Juan Pablo, ¿no? Cómo nos articulamos desde los afectos, quienes hacemos investigación con las personas que están en el trabajo, ¿no? Entonces, pues eso, agradecerles y compartir el gusto de escucharles y de reencontrarnos con un producto que se presentó hace un mes, entiendo, ya ni siquiera recuerdo, la pandemia mueve mucho las fechas, entonces creo que el documento bueno, salió. La revista es de mayo a agosto. No, bueno. Sí. Se está cerrando el Pero el tiempo tan rápido. Sí, igual, sí, no. una vez que se publica en línea, sigue la parte de la impresión y visibilizar la revista es lo más importante. O sea, la mitad de hacer una revista es, digamos, publicarla. La otra es difundirla y justamente este tipo de eventos son claves para digamos, promocionar el contenido de la revista, comentarlo y despertar interés para que nos lean, ¿no? Es así. Entonces, es la otra mitad del trabajo lo que estamos haciendo ahora. Gracias, Maye. Gracias a todos y todas por asistir a este evento. Ustedes mencionaron al inicio que el día de mañana es el Día Internacional de los Desaparecidos, ¿verdad? Y creo que ha sido muy importante poder hacer esta presentación justo en este contexto. Sí, es el domingo, se inició, hay varias campañas en México, pero es el domingo, el 31 de agosto. Ya no es un día, sino una semana. Ah, ya es una semana. Y ya pues es toda muy bien. la semana, de hecho. Ajá. Ah, muy bien, Así qué que nos interesante. sumamos a los eventos de conmemoración. Muy bien. No lo habíamos pensado, pero cayó muy bien. Cayó perfecto, sí. Y les quería comentar que, bueno, igual esta presentación está siendo grabada y va a ser difundida en nuestras redes sociales. Invitarles a todos y todas a que nos sigan en Facebook como Iconos Revista de Ciencias Sociales, en LinkedIn también ya estamos como Iconos Revista de Ciencias Sociales y también en Twitter como @iconosflax. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y todas. Una excelente tarde, un excelente fin de semana y seguimos en contacto. Ha sido muy lindo trabajar con ustedes y creo que ha sido una excelente presentación. Gracias Juan Pablo, gracias Jacqueline, gracias Carolina y Mayek. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Seguimos en contacto. A ti, Jenny. Adiós, gracias, Juan y Jacqueline. Muchas gracias. Un abrazo. Bonito fin. Una buena tarde. Chao, que estén bien. Chao, chao. Bueno, para los participantes decirles que la revista es la pueden descargar completamente gratis en www.revistaiconos.es. Y bueno, y cuando ya volvamos a Flaxo también la podrán adquirir en la librería. Pero de aquí no se sabe cuándo se reinicien las actividades presenciales, pero aquí en nuestra página web, ahí pueden descargar gratuitamente la revista. Bueno, pues una linda tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.